Prepárate para un viaje intrigante a través del libro de Enoc, una obra antigua que ha despertado curiosidad y controversia durante siglos. Este texto milenario, lleno de narrativas sobre ángeles caídos, gigantes y una cosmología peculiar, promete revelaciones que desafían las creencias convencionales. Aunque data de antes del nacimiento de Jesús, el libro no forma parte del canon bíblico tradicional y es considerado por algunos estudiosos como no inspirado celestialmente. Descubierto en Abisinia, actual Etiopía, en 1773, el libro de Enoc fue adoptado por las escrituras de una secta cristiana local. Se dice que sus páginas guardan secretos perturbadores sobre la humanidad, incluyendo profecías sombrías que ponen los pelos de punta a los más valientes. ¿Qué otros misterios contiene esta antigua obra? Acompáñanos mientras exploramos el capítulo perdido de esta Biblia milenaria, revelando conocimientos inquietantes sobre la naturaleza humana. El libro de Enoc, también conocido como Libro Etíope de Enoc, es una obra pseudoepigráfica que se remonta al Antiguo Testamento, conteniendo relatos datados mucho antes del nacimiento de Jesús. El manuscrito original de este antiguo libro se perdió a finales del IV siglo, pero resurgió en Etiopía en 1773, donde fue adoptado por la secta cristiana local como parte de sus escrituras. La inclusión del libro de Enoc en las escrituras de la secta abisinia fue influenciada por la obsesión de ciertos grupos cristianos herejes, como los maniqueos, que mezclaban elementos iraníes, griegos, caldeos y egipcios. Esta diversidad de influencias contribuyó a la supervivencia de este libro a lo largo de los siglos. A pesar de su importancia para algunos grupos religiosos, muchos estudiosos clericales rechazaron el libro de Enoc, argumentando que sus revelaciones no fueron divinamente inspiradas por Dios. Lo consideran prohibido por la Biblia debido a las profundas verdades sobre la creación del mundo que presenta. El libro registra una variedad de narrativas, incluyendo listas de ángeles caídos, referencias a gigantes violentos y descripciones de una cosmología peculiar, que algunos estudiosos aún no han logrado confirmar. La historia de Enoc presenta paralelos evidentes con la mitología babilónica, sugiriendo una influencia cultural significativa. Además, el libro de Enoc es reconocido como una colección de obras predominantemente apocalípticas que ofrecen visiones sobre eventos futuros y el destino final de la humanidad. ¿Quién fue Enoc? Enoc es una figura prominente en la tradición bíblica, conocido como el patriarca que vivió antes del diluvio, mencionado en el libro de Génesis. Se le describe como el tatarabuelo de Noé, el padre de Jared y el abuelo de Matusalén, conocido por ser la persona que vivió más tiempo en la Biblia. Según el relato bíblico en Génesis, capítulo 5, versículo 21 a 24, Enoc caminó con Dios y fue llevado por él sin experimentar la muerte. Este evento misterioso llevó a muchos estudiosos a interpretar que Enoc fue llevado directamente al cielo aún en vida, a los 365 años. Enoc es único en la Biblia por haber sido llevado por Dios sin pasar por la muerte, junto con Elías. Su vida es destacada por su fe, rectitud y obediencia a la palabra de Dios. Su conducta ejemplar llevó a Dios a evitarle la experiencia de la muerte. Además de su papel en los relatos del Antiguo Testamento, Enoc es una figura central en muchas tradiciones judaicas y cristianas. Se le considera el autor del libro de Enoc y se le asocia con el papel de escriba en el juicio divino. Referencias a Enoc se encuentran no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, incluyendo en el Evangelio de Lucas, en la epístola de Pablo a los Hebreos y en la epístola de Judas. Su historia continúa inspirando e intrigando a aquellos que exploran las escrituras sagradas. Entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Oriental, Enoc era reverenciado como un santo, una figura admirada por todos los cristianos. Su importancia también es reconocida por algunos musulmanes que lo comparan con el profeta Idris en el Corán. La jornada espiritual de Enoc precedió a la misión de Noé como predicador de la justicia y constructor del arca. Sus escritos, conocidos como los manuscritos del Mar Muerto, fueron redescubiertos en la Cueva del Horror, en el desierto de Judea, entre 1946 y 1947, por niños beduinos que pastoreaban sus ovejas en las proximidades. Al descubrir accidentalmente jarrones de barro que contenían pergaminos antiguos, comenzó un descubrimiento que impactaría la comprensión de la historia religiosa. La cueva judía, cerca del antiguo asentamiento de Qumran, en la costa noroeste del Mar Muerto, actualmente ubicada en Cisjordania, se convirtió en el lugar de este descubrimiento histórico. Los pergaminos fueron adquiridos por comerciantes y estudiosos de la antigüedad, revelando textos con más de 2000 años de antigüedad. Además del libro atribuido a Enoc, se encontraron muchos otros fragmentos de pergaminos en cuevas adyacentes, totalizando entre 800 y 900 textos. El libro de Enoc consta de 5 partes: el libro de los vigilantes,
el libro de las parábolas, el libro astronómico, las visiones del sueño y las epístolas de Enoc, con un total de 100 capítulos. Estos escritos ofrecen fascinantes visiones sobre la espiritualidad y la cosmología de la antigüedad, influyendo profundamente en la comprensión religiosa e histórica. El libro de Enoc presenta una serie de narrativas intrigantes, siendo una parte especialmente destacada la discusión sobre ángeles, un árbol especial, Jerusalén y el universo. Sin embargo, la parte más fascinante es aquella que aborda a los ángeles caídos que se involucraron en relaciones íntimas con mujeres humanas, resultando en el nacimiento de los nefilins, gigantes que habitaron la tierra. Estos ángeles también supuestamente enseñaron a los humanos conocimientos avanzados, lo que eventualmente llevó al gran diluvio y a la subsiguiente destrucción. La palabra nefilins significa los caídos y son frecuentemente retratados como seres de gran estatura, a menudo interpretados como gigantes. Esta concepción se deriva principalmente del primer libro de Enoc, una obra de importancia especial en la tradición judaica. Sin embargo, hay un debate en torno a esta interpretación. Algunos argumentan que el tamaño de los nefilins es resultado de su naturaleza sobrenatural, mientras que otros rechazan la idea de que ángeles o demonios pudieran procrear con seres humanos. Otra interpretación sugiere que los nefilins eran simplemente personas comunes que se apartaron del camino correcto. Algunos relatos sugieren que los hijos de Dios mencionados en el libro de Enoc eran descendientes de Set, un justo de la línea de Adán, mientras que los nefilins eran sus descendientes que se desviaron del camino de Dios. Estas diversas interpretaciones del texto de Enoc provocan una reflexión profunda sobre la naturaleza de los ángeles, los gigantes y los seres humanos. Los misterios contenidos en el libro de Enoc, incluyendo información vaga y no confirmada, así como secretos relacionados con la divinidad, llevaron a algunos estudiosos de la Biblia a descartar la obra como inadecuada para los cristianos y para la comprensión humana en general. Sin embargo, estos misterios continúan intrigando y desafiando la comprensión convencional, proporcionando una visión fascinante y enigmática del mundo antiguo. El conocimiento presente en el libro apócrifo de Enoc es frecuentemente considerado una mezcla de verdad y ficción, y su sacralidad para el consumo humano es ampliamente debatida. Revela una serie de verdades ocultas que desafían la comprensión humana de la divinidad, abordando temas como el origen de los demonios y los nefilins, el misterio detrás de pasajes bíblicos como Génesis capítulo 6, versículo 1 a 5, y el diluvio, las leyes cósmicas que gobiernan el sol, la luna, las estrellas y el viento, la rebelión de los ángeles contra Dios, entre otros. Los vigilantes angelicales, mencionados en el libro de Enoc, son 200 seres celestiales que descendieron a la tierra y se corrompieron, liderados por figuras como Shemihasa, Asael, Ramel, Artekof, Matarel, Ananel y Nefilim, quien generó los híbridos angelicales humanos. Estos seres fueron considerados malos vigilantes porque al caer del cielo realizaron actos de maldad al contaminar la mente de la humanidad y se involucraron en relaciones íntimas con seres humanos. La interpretación de estos eventos y personajes varía ampliamente entre diferentes tradiciones religiosas y estudiosos. Otros seres celestiales también descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas, estableciendo una conexión que contravenía el orden natural. A través de esta unión, comenzaron a transmitir a los humanos conocimientos prohibidos y prácticas que estaban más allá de la comprensión humana. Algunos enseñaron a los humanos las artes de la guerra y la fabricación de armas. Otros enseñaron sobre los secretos de la tierra, la astrología, el estudio de las nubes e incluso los ciclos de la luna. Por ejemplo, Yecón es mencionado como uno de los vigilantes malévolos en el libro de Enoc, quien instigó y persuadió a otros vigilantes a involucrarse en relaciones íntimas con seres humanos. Entre sus cómplices estaban Asbil, Gadreel, Penemue y Casdaye. Todos estos fueron identificados como entidades rebeldes y promotores de la injusticia. Las revelaciones contenidas en el libro apócrifo de Enoc sobre el secreto de la creación son fascinantes e intrigantes. Según esta narrativa, Enoc fue agraciado con el conocimiento directo de los fundamentos de todas las cosas creadas y del propio proceso de creación. Antes incluso de la manifestación del universo tangible, se establecieron los cimientos y a partir de la nada y la oscuridad primordial, todas las cosas fueron llevadas a la existencia. Enoc describe cómo Dios creó un trono para sí mismo, cómo levantó los cielos y la tierra, y cómo moldeó la gran piedra de las aguas para formar una estructura sólida sobre ellas. El relato continúa describiendo la creación de los ejércitos de los seres intangibles del fuego, así como de los reptiles, aves
peces, animales terrestres y de la vegetación, hasta culminar en la formación del hombre. Esta narrativa detallada se puede encontrar en los capítulos 28 y 29 del libro de Enoc, en los cuales Dios instruye personalmente a Enoc sobre los misterios de la creación. Sin embargo, es importante señalar que estas revelaciones no han sido confirmadas por los estudiosos de la Biblia y han sido objeto de controversia a lo largo de los siglos. Muchos de los primeros padres de la Iglesia cuestionaron la precisión de estos relatos en relación con la doctrina establecida, así como fascinantes. Estas enseñanzas sobre el secreto de la creación permanecen envueltas en misterio y sujetas a interpretaciones variadas dentro de las tradiciones religiosas. La sección final del libro de Enoc, que abarca los capítulos 91 a 108, es conocida como las epístolas de Enoc, mientras que las epístolas en el Nuevo Testamento de la Biblia generalmente se asocian con las cartas escritas por el apóstol Pablo. Las epístolas en el libro de Enoc no son cartas en el sentido convencional, y sí las últimas palabras de Enoc dirigidas a su hijo, Matusalén. En estas epístolas, Enoc comparte su visión de ser elevado por Dios y ofrece sabios consejos para sus hijos y familia. Él enfatiza la importancia de vivir con rectitud, justicia y fe. Además, profetiza sobre el gran diluvio que vendría, el cual más tarde se materializó en los días de Noé. Enoc habla sobre el juicio de los impíos durante el diluvio y también menciona el juicio final, resaltando la resurrección de los muertos, como se evidencia en los capítulos 90 y 1 versículos 13 y 14. Las epístolas de Enoc también incluyen 6 oráculos pronunciados contra los pecadores, el testimonio de toda la creación en su contra y una exploración del destino después de la muerte. Esta epístola presenta 2 capas distintas: una protoepístola, con una teología cercana a la doctrina determinista del grupo de Qumran, y una parte posterior, evidenciada en los capítulos 94 versículo 4 y 104 versículo 6, que enfatiza la responsabilidad personal de los individuos. A menudo, los pecadores son retratados como los ricos, mientras que los justos son descritos como oprimidos, un tema que también se puede encontrar en el libro de las parábolas. El nacimiento de Noé, mencionado en fragmentos de Qumran, y aparentemente presentado como un apéndice separado del texto principal, describe la llegada de Noé al mundo con la apariencia de un ángel y anticipa el evento del diluvio. Este apéndice final del libro de Enoc, aunque no se encontró en Qumran, se considera una adición realizada por el editor final del texto, resaltando la generación de la luz en contraste con los pecadores destinados a la oscuridad. En cuanto al motivo por el cual el libro de Enoc fue ocultado, muchos de los primeros líderes de la Iglesia, como Clemente de Alejandría, Tertuliano, Ireneo y Atenágoras, que escribieron alrededor del año 200 después de Cristo, afirmaron que el libro fue rechazado debido a las profecías sobre Jesús, que no podían ser debidamente confirmadas. Además, el libro fue excluido de los cánones formales del Tanaj, de la Septuaginta y del Deuterocanon. La principal razón de su rechazo por parte de los judíos fue su inconsistencia con las enseñanzas de la Torá, que comprende los 5 primeros libros de la Biblia hebrea: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Torá, esencialmente, representa los preceptos y enseñanzas fundamentales del judaísmo, y cualquier texto que no esté en armonía con ella sería considerado inaceptable. El libro de Enoc era ampliamente difundido entre los primeros cristianos hasta que las autoridades de la Iglesia lo prohibieron en el siglo IV d.C., llevándolo prácticamente a la desaparición. Su exclusión del canon bíblico se debió a sus enseñanzas y doctrinas consideradas irregulares. Comparte tus pensamientos y opiniones sobre este tema en los comentarios abajo. Y no te olvides de apoyar nuestro canal dando un me gusta, compartiendo y suscribiéndote para más contenido. Juntos podemos explorar aún más profundamente estos aspectos fascinantes de la historia cristiana y la formación del canon bíblico.